Señor les bendiga. Vamos a llegar ante la presencia de nuestro Dios a alabarle con gozo, con alegría, con agradecimiento por lo bueno que Él es y reconocerle por su grandeza. Vamos a enfocarnos a través de su palabra, a través de unos versículos que están en el Salmo 9, del 16 al 20, va a aparecer allí. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Salmo 9, a partir del versículo 16. Dice así: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Tenemos aquí al salmista reconociendo la majestad de Jehová, que Él es el Rey, que Él es el juez de las naciones, que es quien disciplina a su creación y que Él es digno de que todas las naciones le teman. Y el salmista tenía esto claro, nosotros también lo tenemos claro por lo que la palabra nos muestra de quién es nuestro Dios. Ese Dios, vamos a llegar a su presencia con reverencia, a entregarle este tiempo, a entregarle sacrificio de alabanza. También es un Dios amoroso y misericordioso que ha dado su Hijo unigénito por nosotros, lo cual es una muestra de gran amor, un amor que no entendemos muchas veces, más alto de lo que podemos entender y lo que podemos razonar. Ese es nuestro Dios digno de toda adoración. Amado Dios, la alabanza, la gloria y la honra son para ti, oh Padre Celestial. Llegamos a ti, oh Padre, con sacrificio de alabanza, con la expectativa, Dios, de que estas canciones, oh Padre, que estas letras regocijen tu corazón. Y también, oh Padre, con la expectativa de que al cantar estas canciones, Dios, nuestro corazón también siga en esa reflexión de quién eres tú, de tus atributos, de tu grandeza, Dios, y que siga esta transformación en fe, Dios, y en crecimiento en ti, oh Dios, para ser ese varón perfecto, para ser ese hombre que tú quieres, oh Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por permitirnos traerte sacrificio de alabanza, oh Padre. Aquí queremos, oh Dios, alabarte con gozo, con júbilo, Dios, con alegría, la alegría de la salvación, la alegría de tu misericordia, la alegría de poder ser acompañados a través de tu Espíritu Santo todo el tiempo. Dios, recibe estos cánticos, recibe estas alabanzas, Señor, que son en honor de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar aquel que es el Rey.
majestuoso. No hay nadie que pueda compararse a Él. Ese es el Dios al que estamos cantando en esta mañana. Si Él, como hemos cantado, es nuestro Rey, es el Rey del universo, es quien nos sostiene. Vamos a seguirle cantando a Él con esta reflexión de que debemos tener fe, cual sea la circunstancia, porque Dios sostiene todo y nos ha dado sus armas importantes como la Biblia y el acompañamiento de su Espíritu para con nosotros, quien nos guía a toda verdad y nos da ánimo. Universo, el aire que me da
sentarse, vamos a prepararnos para... Muy buenos días a todos. Es un placer poder saludarles y darles bienvenida a todos. Hay alguien inscrito que es una visita y queremos reconocer a la visita si está presente en esta mañana. Giselle Cortés, invitado por Jennifer, no ha llegado. Ok, listo. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Ahora sí, no me escuchaba. Les damos una cordial bienvenida a todos en esta mañana, los que están aquí en el salón y también los que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias también a Dios que nos permite esta oportunidad nuevamente de compartir y de reflexionar en su palabra. Hemos estado llevando a cabo durante estos domingos una serie de enseñanzas acerca de las parábolas de Jesús, pero también hemos alternado con enseñanzas relacionadas con el libro de Josué en el capítulo 3. El domingo anterior Martín nos habló sobre la parábola de dos cosas que estaban perdidas, ¿se acuerdan? La parábola de la oveja y la parábola de la moneda perdida en Lucas capítulo 15. En el día de hoy vamos a continuar con otra parábola. Esta es una parábola que tiene que ver también con el reino, parábola del reino, que se encuentra en Mateo en el capítulo 25. Y para contextualizarnos inicialmente, vamos a recordar que gran parte de las parábolas, y Martín lo mencionó el domingo anterior, gran parte de las parábolas tienen la intención de revelar el corazón de Dios. Revelar el corazón de Dios. Pero también revela la expectativa que Dios tiene con nosotros. En el día de hoy vamos a mirar qué encontramos en esta parábola de manera general y algunos detalles, y luego vamos a ver cómo aplicar esta parábola a nuestra vida. Vamos a orar para pedirle dirección a Dios en este tiempo. Padre Celestial, gracias en esta mañana. Gracias porque podemos seguir confiando en tus provisiones. Gracias por tu palabra, por ese recurso que tú nos has dado tan maravilloso. Y te pedimos para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito de corregirnos, de enseñarnos, de redarguirnos, de instruirnos en justicia, a fin de que seamos preparados para toda buena obra. Que la palabra no solamente se quede en nuestra mente, sino que también baje a nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces les invito, como les dije, a Mateo capítulo 25, ya vi que lo estaban buscando, están muy juiciosos. Mateo capítulo 25, vamos a leer, vamos a utilizar como el pasaje, la parábola es Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25 del 14 al 30, pero vamos a leer inicialmente 14 al 18. Es conocida esta parábola como la parábola
de los talentos, la parábola de los talentos. Vamos a leer Mateo 25, 14 al 18 inicialmente. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 14 al 18, vamos a parar allí y iremos paralelamente viendo lo que dicen los demás versículos y también viendo que podemos aprender. Entonces, en esta primera parte, en primer lugar, la narración está comparando el reino de los cielos como un hombre que se fue lejos, pero recordemos que no está comparando exclusivamente el reino de Dios con un hombre, aunque incluye, ¿verdad? Incluye a este hombre, sino que también cuando dice que el reino de los cielos se asemeja a, está incluyendo, está asemejando toda la historia en la cual está involucrado este hombre, los otros personajes y también algunas situaciones que ocurren allí. Recuerda que en la parábola del tesoro, el tesoro escondido y la perla de gran precio, allí se enseñaba a valorar el reino de Dios. En esta parábola de los talentos se enseña a invertir en el reino de Dios y a ser productivos también en el reino de Dios. Entonces les invito a que veamos a través de esta historia cómo es que Dios a nosotros nos quiere enseñar a invertir en su reino. Y cuenta la historia de este hombre, este señor, este amo. Llama a sus siervos y un día y dice: bueno, me voy de viaje y les voy a entregar mis bienes. Y ese es un punto muy especial en la parábola, debido a que en ese contexto cultural había siervos que eran de mucha confianza para los amos, ponían mucha confianza y por tal razón les dejaban sus bienes cuando se iba de viaje. Entonces este señor entrega los bienes a 3 de sus siervos y luego se va lejos. Cuenta la historia que los llamó a cada uno y le entregó sus bienes, pero a cada uno conforme a su capacidad, la capacidad que cada uno tenía para recibir. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al tercero un solo talento. Ese detalle cobra un significado muy especial si entendemos que un talento era una medida monetaria que equivalía a 6.000 dracmas, que también era una medida monetaria, y ese dracma representaba por lo general el salario diario de un empleado, de un jornalero, el salario diario. Entonces, si sacamos cuentas, sé que no es fácil sacar cuentas aquí rápido, un talento eran 6.000 días de trabajo. Imagínense ustedes. Y si multiplicamos por 2 serían 12.000 días de trabajo. Si multiplicamos por 5 serían 30.000 días de trabajo. O sea, casi 100 años. Eso quiere decir que esa era una cantidad bastante considerable, no era cualquier cosa. Entonces por eso es admirable la confianza y la sabiduría que este amo tenía de entregar sus bienes conforme a la capacidad que cada uno tiene. No entrega ni más ni menos de lo que son ellos capaces de recibir. Vamos a mirar ahora qué deciden hacer estos siervos con los bienes del Señor. ¿Qué hacen?
cuando el Señor se va lejos. Entonces, un punto importante para tener en cuenta es que el amo, cuando se fue de viaje y les entregó sus bienes, nada les dijo de lo que tenían que hacer cuando se fue. Nada dijo lo que tenían que hacer. Y no sabemos por qué razón aquí en la parábola se omite ese detalle. Puede ser que culturalmente se manejaba de esa manera, ¿no? O sea, no había que decir nada, pero ya ellos sabían que si se les dejaba algo a cargo, entonces necesitaban producir, necesitaban invertir lo que el amo les dejaba. Entonces, ¿qué hizo cada uno? Es interesante, ¿no?, ver lo que cada uno hizo. Los que recibieron 2 y 5 talentos tomaron los bienes, el dinero, porque ahí dice dinero, y negociaron con ellos. Hicieron negocio con eso que recibieron. Ahí dice que ellos duplicaron el dinero que se les entregó. Entonces hicieron negocio y produjeron con lo que se les entregó. Pero dice la parábola también que el que recibió un talento fue y cavó en la tierra y escondió el dinero que se le había entregado. Eso equivale más o menos a nuestra cultura, es como guardar la plata debajo del colchón, ¿cierto? De pronto debajo del colchón produce más que en el banco. Bueno, vamos a mirar cómo es que se contrastan estas dos actitudes de los siervos que a nosotros nos sirven de enseñanza. Cómo se pueden contrastar para aprender en nuestra vida cristiana como hijos de Dios, como iglesia. Inicialmente nos encontramos con un amo que mostró confianza en sus siervos, y su expectativa, aunque no dijo nada, su expectativa al dejar los bienes a sus siervos era que ellos pudieran administrar eficientemente y pudieran también producir más allá de lo que se les había dejado. Y en segundo lugar, vemos un contraste bastante marcado entre los que obtuvieron ganancias y el que no hizo absolutamente nada para invertir. ¿Qué podemos ver nosotros en cuanto a las actitudes de cada uno de los siervos? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos observar? Los que ganaron más, los que produjeron, negociaron, entendieron bien el valor de lo que tenían en sus manos y fueron diligentes ante la ausencia de su amo. Y esa actitud nos permite observar buenas características de estos siervos, como cuáles, por ejemplo, que son siervos diligentes y son sabios para producir. Hay diligencia y sabiduría para producir, porque ellos supieron cómo invertir sus bienes. Ahí dice que negociaron con los bienes que habían recibido, trabajaron para lograr obtener algo más de lo que se les había entregado. Hay una valoración de los bienes de su amo. Entendieron el valor que tenía su amo y también los bienes que recibieron, y eso les motivó a negociar y a producir. Pero otra cosa importante que observamos es que no querían defraudar a su amo, y por lo tanto entonces respondieron a esa confianza que se les había dado. Por el contrario, con el siervo que recibió un talento, vemos actitudes totalmente diferentes. Podemos observar pereza, podemos observar pasividad,
dice que cavó en la tierra y escondió el dinero que se le había entregado. Podemos observar también temor, pero no temor al amo, no tenía temor del amo, tenía temor de arriesgar, pero no era temor al amo. No negoció por miedo a perder, por miedo a perder. Podemos observar falta de esfuerzo, porque era mucho para él, ¿cierto? Tener que salir a negociar, es mucho para mí. Podemos observar no querer salir de su comodidad. Era más fácil enterrar el dinero. Aquí en mi casa, en el patio, cavo y ahí está bien guardadito. Entonces no quería ser incomodado, quería estar cómodo. Pero también, y lo que es peor aún, mostraba menosprecio a la confianza que su amo le había dado. Menosprecio a la confianza que su amo le había dado. No está mostrando respuesta. La respuesta a la confianza que el amo le dio con un solo talento, con uno solo. Vamos a detenernos aquí en este punto y ver en qué sentido esto puede ser una enseñanza para nosotros como creyentes. En primer lugar, el hombre, este hombre que se fue lejos, representa al Señor Jesucristo. Nosotros somos los siervos, los cuales Él nos ha dejado bienes para poder llevar a cabo esa tarea de extender el reino de Dios, de obedecerle, de hacer su voluntad. Y el Señor tiene expectativa con nosotros. Nos ha dado confianza para llevar a cabo su obra. Nos ha dado confianza. Nos ha delegado bienes preciosos, valiosos. Y el Señor a nosotros nos ha dejado diversos bienes. Podemos enumerar muchas cosas que Dios nos ha dejado, nos ha delegado. La familia, una familia, un trabajo, unos ingresos, unos recursos. Dios nos ha dado todo eso. Pero también nos ha dejado uno de los bienes más preciados, que es el Evangelio de Jesucristo, las buenas noticias del perdón de pecados, las buenas noticias del perdón de pecados por el arrepentimiento y la confianza en la obra de Jesucristo en la cruz, en su persona y en su obra. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad también de trabajar y de invertir en el reino de Dios con los recursos que Él nos ha dado. Tenemos esa responsabilidad. Somos conocedores ya del Evangelio. Somos embajadores del reino. Nosotros, los que ya nos hemos arrepentido, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, tenemos ese bien preciado y tenemos la responsabilidad de invertir en eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver esto con la historia? ¿Y qué quiere Dios que nosotros hagamos? Entonces, les invito a que continuemos con los siguientes versículos para descubrirlo. Versículos 19 al 25. Versículos 19 al 25 dice así: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, este señor retorna entonces de su viaje y hace una rendición de cuentas con estos siervos. Dice el pasaje que después de mucho tiempo vino el Señor y les pidió cuentas de lo que habían hecho con los bienes que se les había dejado. Entonces el Señor dice: bueno, vamos a sentarnos y vamos a cuadrar caja para ver cómo estamos. Eso me dice a mí que este hombre sí tenía expectativas, ¿cierto?, de lo que sus siervos hicieron durante su ausencia. Tenía algunas expectativas con ellos. Y los siervos que recibieron 2 y 5 talentos trajeron a su amo los talentos junto con la ganancia. Señor, aquí está lo que me entregaste. 5 talentos me diste, ahora otros 5 talentos más. Qué buena actitud, ¿verdad? Qué buena respuesta a la confianza. No se comieron la plata en ausencia de su jefe, de su amo. No se la malgastaron, no se la jugaron, no se la bebieron, sino que supieron realmente qué hacer con ese dinero, de trabajar y producir el doble de lo que se les había entregado. No sabemos exactamente qué fue lo que hicieron. Dice, negociaron. Puede ser que pusieron un negocio, no sé, una venta de comida, no sé, no sabemos qué hicieron. Pero lo importante fue que produjo ese negocio el doble. Y eso nos indica que hubo una buena administración de esos bienes y también un sentido de mayordomía y de integridad para entregar lo que se les delegó, lo que se les entregó, y mucho más allá de eso. Pero en contraste, el siervo que recibió 1 talento, como no hizo nada con él, al pedirle cuentas solamente tenía una respuesta: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero igual que aquellos que sí produjeron, también podemos observar algo en esta actitud. ¿Qué vemos detrás de esa respuesta que da este siervo? Vemos excusa, justificación para no reconocer su falla, y entonces comienza a defenderse con argumentos. Algo más, un falso temor, porque él decía conocer a su amo. Yo te conozco,
sé que eres hombre duro, pero realmente no mostraba ningún temor genuino a su amo. Y lo que es peor aún, ya le echó la culpa al amo. Yo sabía que tú eres hombre duro. Hasta el amo le echó la culpa. Él no tenía culpa de nada, el amo era el que tenía la culpa. Tenemos que entender la diferencia entre el temor reverente y genuino y el temor inadecuado a Dios. Necesitamos discernir a veces en qué categoría de temor nos encontramos. En qué categoría cae nuestro temor. Si no es realmente el temor que Dios está poniendo en nosotros. El temor a Dios genuino nos hace, no quiere decir que no vayamos a tener temor en un momento determinado, pero el temor a Dios nos hace buscarle. El temor a Dios nos hace alinearnos con Él, con su voluntad. Podemos actuar ante el temor por fe, pero el temor que no es de Dios nos deja sin acción, nos deja pasivos. Ese es el temor que no es de Dios. Al final de cuentas, este siervo se presenta a sí mismo como que él hizo bien. Hizo bien porque no perdió su talento, porque no se lo robaron. ¿Y qué podemos nosotros aprender entonces en este punto? Como congregación, Dios quiere que nosotros produzcamos, que seamos productivos. Quiere que invirtamos en su reino con lo que Él nos ha entregado. Dios desea que seamos diligentes en ser productivos en la expansión del reino. Desea que seamos productivos en llevar las nuevas del Evangelio. Desea que nos multipliquemos haciendo más discípulos, creciendo a más grupos familiares, plantando más iglesias. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él nos da tareas y capacidades a cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. No estamos solos. No estamos solos. Tenemos el Espíritu de Dios, su poder para llevar a cabo. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. El poder de Dios nos ayuda a superar las barreras, nos ayuda a superar el temor. Así como este hombre que se fue lejos, el Señor también nos ha entregado a nosotros el mensaje de la salvación. Nos ha dado la palabra para que otros por medio de nosotros puedan conocer a Jesucristo y puedan obtener el perdón completo de sus pecados. Y así como este Señor pidió cuentas a sus siervos, también a nosotros nos va a pedir cuenta de lo que hicimos cuando Él nos entregó a cada uno de nosotros. No va a pedir cuentas solamente a los pastores o a los líderes. ¿Tenemos mayor responsabilidad? Claro que sí. Las responsabilidades son diferentes. Pero a todos nos va a pedir cuentas conforme a la medida, a la capacidad de cada uno. Esto es algo para que nosotros pensemos seriamente. ¿Qué vamos a responderle nosotros a Dios cuando nos pregunte? Y cuando rindamos cuentas delante de Él. Pasemos a los versículos 26 al 30 para ver la respuesta del amo ante lo que hicieron sus siervos. Dice así: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más,
Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La reacción del amo por la actitud de cada uno. Entonces ahí vemos un contraste, ¿no?, de lo que respondió uno y otro. Entonces, por un lado, para los primeros hubo palabras de afirmación y aprobación. Muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré. ¿Qué nos indica eso? Pues indica que el amo estaba satisfecho, que estaba contento por lo que los siervos hicieron con los bienes que les encargaron durante su ausencia. Para nosotros eso debe animarnos, debe ser motivo de ánimo, porque Dios es fiel también. Dios es fiel para reconocer cuando se hacen las cosas como Él quiere. Dios tiene palabras de bendición para nosotros cuando realizamos su obra conforme a su voluntad. Dios afirma, aprueba, felicita. Muy bien. Iglesia Bíblica Coinonía, siervos fieles. ¿Quién de nosotros no se sentiría bien si Dios le aprueba de esa manera? Eso debe motivarnos a nosotros. Debe motivarnos a seguir trabajando, a seguir invirtiendo nuestros recursos para la extensión del reino de Dios, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que reconoce lo que está bien hecho para Él. Sin embargo, encontramos un contraste marcado frente a la actitud del que recibió un talento. ¿Qué vemos allí? Desaprobación, censura, crítica por no haber hecho más de lo que hizo. Este siervo seguramente pensaba que él iba a ser felicitado porque no se gastó lo que su amo le había dejado. Te felicito, muy bien, lo cuidaste. Cuidaste muy bien lo que te entregué. No fue cierto. Malas noticias. Siervo malo y negligente. Y sencillamente eso era lo que el Señor pensaba de él. Palabras que suenan fuertes, pero va conforme a lo que Dios esperaba. Siervo malo, es decir, ¿qué hizo de malo? No era malo, hizo cosas por omisión. Era malo para Dios, no obró bien, omitió algo. Entonces, el amo no queda contento con esa respuesta y le dice, o sea, no aceptó la excusa. ¿Sí? Pero pudiste haber hecho esto, si me conocías realmente como dices. Hay otra idea, si no querías negociar, entonces vete para el banco y mete la plata a trabajar allá. Hay otras cosas que hacer. Pero algo tenías que haber hecho, algo tenías que haber pensado hacer con los bienes que yo te dejé. Y los que negociaron y ganaron fueron premiados por su fidelidad. Entonces, por ser fieles en lo poco, sobre mucho se les pondría, sobre mucho, el premio. Fuiste fiel en lo poco que te dejé, ahora te voy a asignar una tarea de mayor responsabilidad. Y así es como debemos funcionar como iglesia también. Alguien que no es fiel en algo pequeño dentro de la iglesia, si no es fiel, si no es responsable, si no tiene compromiso, no se le puede asignar a hacer algo más grande porque no lo va a hacer. Ese es el principio divino. El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Es decir, no, lo que pasa es que yo quiero ser el pastor.
No, pero ¿cómo si no cumples con las tareas pequeñas, cómo vas a ser pastor? ¿Cierto? ¿Cómo quieres ser pastor si no cumples con las tareas pequeñas que se te asignan? Está bien querer ser pastor, no digo que está mal, pero hay que ver cómo se cumple, cómo se responde. Entonces al siervo malo se le dio una amonestación, y miren ustedes, siervo inútil, imagínense ustedes esos tres calificativos: malo, negligente, inútil. ¿Qué más queremos? Malo, negligente, inútil. Y se le quitó el talento, quítenselo a él y désenlo al que tiene 10, ese lo sabe aprovechar más, produce más. Pero además de eso hay una connotación de juicio, ¿no? Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo podemos aplicar esta historia nosotros a nuestra vida de creyentes, nuestra vida como creyentes, como iglesia? Ya, yo veo aquí dos principios. El primer principio que veo es el principio de la fidelidad y la honra a Dios. La fidelidad y la honra a Dios, con lo que Él nos delega. Cada uno de nosotros debemos ser fieles en todas esas oportunidades que Dios nos da de servirle, de acuerdo a nuestra capacidad. No todos tenemos las mismas capacidades, pero Dios nos da en una medida diferente a cada uno, y tenemos que producir conforme a esa medida que Dios nos ha dado a cada uno. Y el otro principio es el principio de la reproducción, el principio de la multiplicación de lo que recibimos. Estas oportunidades que Dios nos da a cada uno conforme a nuestra capacidad, nosotros debemos, por gratitud y respuesta a Dios, debemos multiplicar, y por obediencia a Dios también, multiplicar de tal modo que nosotros podamos promover el reino, extender el reino de Dios y la gloria de Dios también. Dios espera de nosotros que seamos fieles. Que seamos fieles. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Uno de nuestros valores centrales como iglesia es la visión para la reproducción. Visión para la reproducción. Es uno de nuestros valores. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos recibido de Dios mucho por medio de la iglesia. Voy a mencionar una lista que no es completa, pero tiene varios aspectos de lo que hemos recibido. Hemos recibido el evangelismo, el evangelio, porque alguien nos compartió el evangelio. Dios quiere que multipliquemos entonces personas evangelizadas. Yo, por ejemplo, recibí de parte de Mauricio Valencia el estudio básico, me dio el evangelio. Al principio no era fácil para mí entender que yo tenía que hacer lo mismo. No fue fácil para mí entender eso. Y pensaba, ¿será que en algún momento a mí me va a tocar hacer esto también? Pero no me llamaba mucho la atención al principio. Pero poco a poco fui entendiendo y fui tomando pasos también para hacer estudios básicos con otras personas. No fue fácil para mí, hubo frustraciones, hubo temores. Es normal, pero no podemos quedarnos allí. Hemos recibido discipulados y Dios quiere que reproduzcamos muchos discipulados. Hemos recibido consejería. Dios quiere que aconsejemos a otros en el grupo familiar, que aconsejemos personas, que aconsejemos parejas, consejerías de noviazgo, prematrimoniales, consejerías de personas casadas, en otros espacios donde se necesite consejería, porque hemos recibido consejería. Si nos hemos edificado, Dios quiere que edifiquemos a otros. Si hemos recibido capacitación, Dios quiere que apoyemos para que otros sean capacitados también en diferentes temas. ¿En qué podríamos nosotros parecernos, por ejemplo, al siervo malo y negligente?
¿En qué? Es una pregunta para pensar. ¿En qué me parezco al siervo malo y negligente? Entonces pensemos, cuando sacamos excusas, es que no tengo tiempo, nos parecemos al siervo malo y negligente. Cuando sentimos temor, nos parecemos al siervo malo y negligente. Es que no sé con qué me voy a encontrar cuando esté en un estudio básico, o no sé qué preguntas me vayan a hacer. Esas son cosas normales, pero no podemos quedarnos en eso. Son temores normales, humanos, pero no podemos quedarnos en eso. No soy capaz, soy muy tímido, no quiero salir de la comodidad. No lo decimos, pero a veces esa es la realidad. Necesito descansar, ver mi serie favorita de Netflix. Esas son razones parecidas a las que dio el siervo inútil. Son razones parecidas. No son las mismas, pero son razones parecidas. Recordemos que Dios nos dota de capacidades para llevar a cabo su obra y no estamos solos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros responder? ¿Cómo podemos nosotros responder? Evaluémonos a cuál de los dos casos de los siervos nos parecemos. Evaluémonos personalmente. Tenemos compromiso, responsabilidad, puntualidad, diligencia, constancia en la obra de Dios. Eso es ser fiel. Pensemos en qué tan fieles somos nosotros. Para multiplicarnos necesitamos liderazgo. Estos hombres que multiplicaron los bienes que se les dejaron son hombres con características de liderazgo. No están todas allí, pero tienen características de liderazgo. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a tomar liderazgo para multiplicarnos. Los varones, necesitamos hombres y mujeres, ya dije hombres y mujeres, ¿verdad? Pero necesitamos, los varones hacen bien, los varones particularmente, hacen bien en surgir como líderes. Necesitamos hombres en liderazgo para poder multiplicarnos en grupos familiares, en plantar iglesias. Pero también podemos responder orando como iglesia para que tengamos más visión para reproducirnos, para hacer multiplicación de discípulos, multiplicación de grupos familiares, plantación de más iglesias. Como conclusión de esto que hemos reflexionado hoy, tengamos en cuenta algo, hermanos. Dios no va a aceptarnos excusas, como no aceptó excusas al siervo negligente. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué pasaría si Dios nos llama hoy a pedir cuentas? Vamos a presentar delante de Dios lo que hemos producido, o vamos a presentar argumentos, vamos a presentar justificaciones vanas a nuestro favor. ¿Cómo nos llamaría Dios a nosotros con base en lo que hemos hecho? ¿Buen siervo y fiel? ¿O nos diría siervo malo, negligente, inútil? Esas no son palabras mías, son palabras del Señor. Son palabras del Señor. ¿Cómo nos llamaría? Reflexionemos.
espero que cuando Dios nos llame a rendir cuentas, no necesitemos cavar. Señor, espérate un momentico que tengo que cavar. Déjame busco la pala y el pico, porque lo tengo allá, 3 metros bajo tierra, 10 metros bajo tierra. Oremos. Vamos cada uno ahí a reflexionar, cada uno allí en su corazón, reflexionar en cómo estamos invirtiendo en el reino de Dios. Delante de Dios, con toda honestidad, con toda sinceridad, ¿estamos siendo fieles realmente? ¿O ponemos excusas, justificaciones, falsos temores? Señor, perdónanos. Perdónanos por poner justificaciones vanas. Perdona a tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu nos esté motivando, que tu Espíritu nos esté alentando para seguir adelante en esto que nos has puesto, en este camino de multiplicarnos y reproducirnos, Señor. Ayúdanos a ver y a tomar pasos serios, acciones serias, para operar cambios en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Padre, obra poderosamente para poder llevar a cabo la extensión de tu reino, que eso es lo que tú quieres. Que la palabra en este día produzca lo que debe producir en nuestro corazón, los cambios que debemos hacer, los ajustes en nuestra vida para enfocarnos en lo que tú quieres, Señor. Padre, gracias. Gracias por la manera como tú vas a obrar, vas a responder en nuestras vidas, para que tú veas lo que quieres ver en nosotros, en Barranquilla, en Colombia y fuera de ella. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Recordemos guardar los protocolos de bioseguridad mientras estamos aquí todavía en la sede. La salida por este lado.